Las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, como el profesional, de relación, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y o empresas. Cuando hablamos de una red social, lo que viene a la mente en primer lugar son los sitios como Facebook, Twitter, Instagram o aplicaciones como Snapchat, típicas de la actualidad. Pero la idea, sin embargo, es mucho más antigua. En la sociedad, por ejemplo, el concepto de red social se utilizó para analizar interacciones entre individuos o grupos, hasta sociedades enteras desde el final del siglo XIX. Fue en la década de 1990, con Internet disponible, que la idea de red social emigró también al mundo virtual. El sitio sixdegrees.com, creado en 1997, es considerada por muchos como la primera red social moderna, ya que permitía a los usuarios tener un perfil y agregar a otros miembros. Se cerró en el 2001, pero ya no era pública. A principios del milenio empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción entre usuarios. Friendster, MySpace, Orkut, Hi5 son algunos de los ejemplos de sitios ilustres en el periodo. Muchas de las redes sociales más populares hoy en día también surgieron en esta época, como LinkedIn y Facebook. Ahora, un punto importante que recalcar, y sobre todo por el tipo de materia que estamos viendo y el enfoque que se le da a nuestra especialidad, es la diferencia entre social media y redes sociales. Muchas personas creen que las redes sociales y el social media son lo mismo. Social media es el uso de tecnologías para hacer interactivo el diálogo entre personas, mientras que una red social es una estructura social formada por personas que comparten intereses similares, como ya detallamos anteriormente. Las redes sociales es todo un nuevo campo de interacción y de estudio, claro. Muchos de sus puntos positivos han servido para que las empresas puedan relacionarse un poco mejor con sus compradores. Por ejemplo, el compartir la visión de la empresa siempre ha funcionado bien cuando tienes al alcance a todos, tienes una interacción un poco más directa. Otra ventaja es la personalización del mensaje y la interacción directa del cliente, la posibilidad de la segmentación del público, haciendo que tus mensajes se enfoquen precisamente en un sector que vaya a comprar tu producto. Puedes saber más sobre cada uno de sus clientes por medio de sus datos, que esto es un tema que se verá un poco más adelante a más detalle. Posibilidad de vender estos canales es básicamente que tú puedes tener tu propia página de un producto y también puedes vender este tipo de propaganda. Crear un entorno controlado por la marca, que precisamente es eso. Cuando eres dueño de una página en Facebook sobre cualquier producto, tú puedes regular los comentarios que quieres que aparezcan y que no. Posibilidad de la divulgación para empresas con bajo presupuesto, y eso es verdad. Los micronegocios muchas veces no pueden invertir grandes sumas en una corporación que se dedica a la propaganda. Entonces las redes sociales es un método fácil para el cual todos pueden acceder. Y luego está la información en tiempo real, que es básicamente que tú puedes darle un seguimiento a la marca desde el primer momento. No necesitas esperar. Todos tus clientes pueden saber a lo que te refieres, a lo que estás haciendo con simplemente revisar sus celulares. Otro de los grandes temas que vimos durante el semestre fue la propagación de las fake news, noticias falsas que se dieron en varios ámbitos, opinión pública, política, medios de comunicación, etcétera. Las fake news son una amenaza para el periodismo y un 85% de las personas encuestadas durante un estudio que hizo el proceso piensan que también lo son para la democracia, como vimos en algunos casos como Cambridge Analytica. El afán de conseguir clics o de compartir contenido inmediato, en muchos casos, tiene la contrapartida de transmitir información de menor calidad. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology han llevado a cabo un estudio que ha demostrado que las noticias falsas tienen un poder preocupante, pues llegan a más gente que la información verídica y pueden incluso alterar el criterio para distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Durante estos años hemos podido ser partícipes de noticias que se han hecho famosas en redes y terminan siendo falsas. Los rusos manipularon las elecciones estadounidenses. Esta noticia se dio a conocer en diversas fuentes, sobre todo en foros de 4chan donde la información no es verificada. La agonía de Hugo Chávez o la loca historia de Pizzagate, que
si bien o no, generan dudas. Mucha gente se ha puesto a investigar sobre esos temas y cada vez salen cosas más sospechosas, pero realmente no hay pruebas que puedan fundamentarse. Aunque también hoy en día el criterio y la veracidad de los noticieros estadounidenses se ha visto un poco demacrada, dejando entonces a los individuos a que ellos puedan pensar o tener otro tipo de ideas con respecto a estos temas. Es bastante curioso, las fake news entonces sí están cumpliendo su objetivo. Simplemente desestabilizan y logran que la gente se confunda. Pero siempre queda la duda, todos estos casos pueden ser ciertos. Pasando a un tema que se mencionó rápidamente, tenemos el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa con sede en Londres que usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan cambiar el comportamiento de la audiencia. Cambridge Analytica modifica el comportamiento de la audiencia por medio de datos que obtiene de perfiles. Pero la pregunta es, ¿cómo obtiene estos perfiles privados? La obtención de perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook no fue obra de Cambridge Analytica, sino de un atribuyente del profesor de la universidad, Alexander Kogan, a modo de proyecto personal. Creo que el ejemplo más claro es cuál fue su rol en las elecciones de Estados Unidos. En la entrevista con la BBC, Wiley explicó que cruzaron los datos del test de Kogan con la información de Facebook para interferir perfiles psicológicos en cada usuario. Así, Cambridge Analytica logró saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada. Pero la campaña no solo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas para luego replicar a través de redes sociales, blogs y medios, aseguró Wiley. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que las fake news van ligadas al comportamiento de las masas. Entonces Cambridge Analytica pudo alterar los resultados de algo tan importante como un proceso político por medio de datos, datos que nosotros compartimos en Facebook, datos que nosotros no pensamos que sean nocivos. Yéndonos un poco más a los lados negativos del Internet, también existe el caso del ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Bueno, es el acoso que tiene lugar en dispositivos digitales como teléfonos, celulares, computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto, textos y aplicaciones, o bien internet por las redes sociales, donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar publicaciones o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre una persona. Esto puede incluir compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Algunos acosos por internet pasan a ser comportamiento ilegal o criminal. El ciberacoso es algo importante y tiene inquietudes únicas como lo pueden ser que son persistentes. Los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua a las 24 horas del día, por lo que puede ser difícil hallar alivio en los niños que sufren de ciberacoso. Son permanentes, la mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente y pública, si no se reporta o se elimina. Difíciles de notar. Es posible que los maestros o los padres no hayan oído sobre este tipo de problema, el ciberacoso, por lo que es más difícil que hablen con sus hijos, además de que el entendimiento generacional de las tecnologías puede ser una barrera para la ayuda en este tipo de casos. En el caso de México existen dos fuentes de datos recopiladas por el gobierno federal acerca del acoso entre jóvenes. El primero es el Suplemento de Delitos Escolares, 2017. Indicó que entre alumnos de 12 a 18 años que manifiestan haber sido víctimas de acoso en la escuela, el 15% de ellos fueron acosados en línea o mediante mensaje de texto. El otro estudio lo realizó el Sistema de Supervisión de Conducta Juvenil Peligrosa en 2017 también. Indica que alrededor del 14.9% de los alumnos de escuelas secundarias sufrió situaciones de acoso electrónico en los 12 meses previos a la encuesta. En resumen, el ciberacoso sí es peligroso y es algo que tenemos que tratar, aunque lamentablemente muchas veces decidimos ignorar este tipo de señales. Eso fue un resumen de lo que hemos visto durante este año, durante la clase de redes sociales. Y como conclusión quisiera decir que las redes sociales sirven para difundir información, pero también opiniones.
Entonces debemos de ser cuidadosos con lo que compartimos, a quién lo decimos, porque muchas veces nuestra opinión puede ser mal interpretada o puede incluso llegar a ser molesta para algún sector. Tenemos que aprender a ser cuidadosos y tenemos que aprender a ser respetuosos con la información que tenemos. Estamos en una era nueva y tenemos que aprender comportamientos de sociedad nuevos.